Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, el versículo 26. Este día, Ñande ya estudia sejina, ya es esa misma. Ñande Yarañe. Al oír la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por él. Bueno, aquí entonces estamos en este versículo 26, con una gema de ahí, las envireco a pesabe, a lleva y cuama, entonces, oye, poma de este dolor, este duelo de esta mujer por su esposo Urías. Veamos un poco dentro de nuestro contexto bíblico, siempre aquí, queridos amigos, dentro de esta narración del adulterio. Y ya no insistimos mucho luego más en el adulterio, ¿verdad? Sino que ya hemos oído, el contexto bíblico ya es de un asesinato. Porque a ver, yo coma, lo anaguri, David o conseguí mal el objetivo, probó de muchas maneras, tuvo muchos planes, no sé, entonces y Pajabe está maquinando, ha maquinado, el mismo Urías lleva esa carta de su condena, Joab cómplice o Yapó, a llevarla a David y a Cuesupé, es decir, el rey. Porque por lo menos Abe no mombe uasuin de la y a lleva. Pero cuando le llega la noticia, se dieron cuenta, interesantísima esta forma como narra el autor sagrado. Porque como eso es la información, hoy en el aspecto general de la guerra, que murieron medio, medio Gesara y todo, imagina, lleva a David. Cuando Hiposiuta ya entonces le dijo, pero ¿sabes qué? En esa incursión en que salieron los amonitas, Omar no hay Urías. Y eso, queridos amigos, es lo que parece que como que le abre, como agua puye ve David. Bueno, me hago hoy cuanteana hoy. Quiere justificar esa muerte o ese asesinato con una cosa normal que sucede, ¿verdad? Que sucede por ser guerra, por estar en esa situación. Pero sin embargo, él estuvo maquinando. Pero además, se dan cuenta que Joab dice que estuvo maquinando bien para que pueda suceder y se cumpla lo que el rey le estaba pidiendo. Tomar no. Hemos dicho en primera fila, y pojibella veja, todo y para paivito, pues estás años a tomar no. Entonces cambia totalmente aquí el tono del relato, del cálculo político de David que estaba buscando la muerte. Ahora nosotros vemos la tragedia silenciosa de Betsabé, es decir, la muerte de su esposo, llamada la mujer de Urías. Incluso después de su muerte aparece como una víctima secundaria del pecado del rey David. Ahora, en el texto hebreo nosotros encontramos que dice Vatispa eset Uría kimet ba'alá.
Ubeala hebreo be oihina. Batispa eset Uría kimet ba'alá. Es decir, oyó la mujer de Urías que su marido había muerto y se lamentó por su marido. O sea, hizo duelo, se lamentó. O enduriría lleva la mano a abuela y mena. Ahora, el verbo que se utiliza, el hitabel, hacer duelo, llorar, proviene de la raíz abal, que expresa luto con el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo, rasgar el vestido. Al final de cuentas, llorar, ayunar. El alma y el cuerpo, rasgar el vestido, llorar, ayunar. Estas son expresiones, queridos amigos, para darnos a entender la actitud ahora de Betsabé, es decir, la mujer de Urías, del momento de la narración. Ahora, la escritura, queridos amigos, sin narrar emociones extensas, nos deja entrever la profundidad humana también y profunda del dolor. Nos deja entender el dolor. Ahora después tenemos que mirar de qué dolor estamos hablando, ¿verdad? Si es ese dolor de arrepentimiento, pena un dolor que es más bien contrapuesta al silencio culpable del rey. Por lo tanto, el contraste entre ambos personajes muestra la asimetría moral y espiritual del poder y la inocencia. Porque aquí, en cuanto que el otro, es decir, David, en el versículo anterior, versículo 26, ateku oye popetea David. Y con hoy conte hoy. La ñandilla a la guerra, ya luchó bebé, y bueno, o manotante hoy alguno de nosotros. Pero no era pues, ñandego ya por ahí ñandilla le ya se paitena la trama de esta narración. Y aquí era la intención de David, la muerte de este soldado. Ahí viene la complicidad de Joab, que lo pone al frente, dice, y al mismo tiempo él destruye a los soldados. Entonces, sin narrar emociones extensas, nos deja entrever la profundidad humana del dolor contrapuesta al silencio culpable, en este caso del rey. El contraste entre ambos personajes muestra la asimetría moral y espiritual del poder y la inocencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú me
mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Yara-ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
Tantas cosas has cambiado en mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Entregando y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Canción suena mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 26. En el antiguo Israel, el luto era una práctica comunitaria. El luto, una práctica comunitaria. Se lloraba en casa, se cubría el cuerpo con polvo y se vestía un saco. Duraba normalmente 7 días entonces de duelo, y el duelo de Betsabé se ajusta a la costumbre. Pero el narrador lo presenta con sobriedad para resaltar la dignidad silenciosa de la mujer. Es decir, 7 días, etcétera, con el dolor, el aspecto humano, pero muy solapadamente, llévame pero al final se está resaltando también la dignidad de esta mujer, que es una dignidad silenciosa. Porque David, en lugar de hacer duelo, o sea, de llorar la muerte de Urías o de llorar su propio pecado, entonces o justificas con algo y cuánto y la guerra, llaman no ante oinio, algo peor más no hay. Pero está muy bien, todo lo que vos quieras, pero aquí vos lo llevaste y lo pusiste ahí con la complicidad de Joab, entonces diciéndole a los otros del mismo grupo, cuando arrecia la situación, presenta pedir para paz, bellareita, Joab toma no bebé. Mientras el ejército celebraba su victoria y el rey justifica el crimen, una mujer llora sola. Ahí está. Uno que justifica, el otro que el triunfo, Joab sobre todo. Incluso le dice, cuando hay con algo que te oiga lo sufrido, te joder, pues eso es lo que le manda a decir el rey David. Y esta mujer es la única que, a pesar también de su pecado, porque moralmente hablando, en situación de pecado, sin embargo, está llorando sola. Lo que históricamente esto refleja la posición vulnerable de la mujer en el Antiguo Testamento, dependiente del marido. Aquí la situación militar que se está dando es la fuerza espiritual que el texto honra en su brevedad. Es la fuerza espiritual que el texto nos muestra aquí honrando en su brevedad. Por lo tanto, esta mujer, que es dependiente de su marido, por una parte, pero sin poder militar, sin poder político, pero es portadora de una fuerza espiritual. Y eso es, queridos amigos, lo que aquí el autor sagrado llevó BTC ahí, ¿verdad? En nuestro contexto cultural antropológico, la cultura hebrea, el culto, era una forma de mantener viva la memoria del justo en este culto que se le daba a través del duelo. El duelo, entonces, es la manera, pero muy tradicional, de mantener viva la memoria del justo. Llorar no era debilidad, sino acto de fidelidad. Llorar significa eso. La fidelidad que Cuña con Alcea lleva dentro de sus limitaciones y de sus pecados. Porque Yeicuay lleva ante de pecador, Yarecola de pecado fuera. Pero es ante esta situación que tenemos que luchar. Ahora, antropológicamente, Betsabé encarna la figura de la víctima que sufre sin voz pública. Pero cuyo dolor tiene un peso teológico. Y vamos a ver, el luto es la expresión de la verdad ante la mentira. Queridos amigos, aquí está entonces la diferencia entre lo que nosotros estábamos viendo, de lo que sufre esta mujer, el dolor, el llanto, lleva el duelo, el luto. Y por lo tanto, el luto es la expresión de la verdad ante la mentira. En cuanto que David está mintiendo, y él también se está mintiendo, porque oye, bopetea, y bueno, y por la interés, pejógato, o y por ambama lo y coeque,
Sin embargo, aquí nosotros con esto estamos diciendo que David calla para esconder. Ella, sin embargo, calla para llorar. Calla para esconder algo de su mal y entonces procura justificar con teoría a lleva. Y sin embargo, esta mujer calla y llora la muerte de su esposo. Son dos elementos contrastantes, uno totalmente diferente del otro. Ahora, este verbo oyó, el famoso Shama, Shama Israel, significa entender en el corazón, comprender, saber. No solo oyó entonces, escuchó la noticia, ¿verdad? No solamente sucedió eso, sino que comprendió el peso del acontecimiento. O sea, es un peso terrible. Y además ella que estaba encinta, estaba embarazada del rey que no era de su propio esposo, y ahora su esposo que cae en batalla. Por lo tanto, aquí podemos mirar y entender que el mismo silencio, este silencio es sabiduría, pero al mismo tiempo de la sabiduría es un clamor, es un grito. Nosotros sabemos, ¿verdad? La sangre de tu hermano grita, ¿verdad? Pero desde el silencio, desde la tierra que la ha devorado, ¿verdad? La sangre de tu hermano grita desde esa tierra que tú has ensangrentado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Estuviera bien en la noche estrella.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este miércoles 29 de octubre. Avejina peñande yara, baixo cuan eñandeo, muy peñande pope, eñande dale será. Eñemo que buenuque guatalle, bañe buenuque goanga, ella pope ayureante. Y por eso escuchamos nosotros de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, del 26 al 30. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que los justificó también los glorificó. Queridos hermanos, qué hermosa esta palabra del Señor. Una vez más, solo tenemos que entender que somos verdaderamente débiles cuando creemos que todos nosotros lo hacemos solos. Esa es nuestra gran debilidad. Upeina la de gran pecado en realidad. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 3, ustedes serán como dioses. Miró, dice, del fruto y vio que era apetitoso, es decir, tentador. Tomó del fruto y se lo comió. Añade que upeé. Añade ya coge esta cualidad, pona lleva peña de ya no me de, pero siempre es para poner al servicio, recordemos, de la comunidad, al servicio de los hermanos. Upeago la ñande yara siempre, y añande apicutuina, añande hueromandu ayer. Pero ¿dónde está el pecado? Cuando nosotros pensamos y creemos que todo lo hacemos solos, es decir, cuando nos creemos omnipotentes, cuando nos creemos autosuficientes. She naikote hoy, she hay cuapa hoy. Upeago la autosuficiente, upeago la omnipotente, naikote a ver, guau. Pero sin embargo, queridos amigos, de nuestro propio nacimiento, hasta para nacer necesitamos de dos personas, de una comunidad. O si no, no iba a estar aquí. Me tuvieron que fecundar. La comunidad es importante y esencial. Apeñan de Yara, entonces ñan de Bourojina, es porque tiene en nosotros inscrito o escrito una misión muy importante a cumplir. Así es que entonces ya esa pe amigue, ya esa cua amigue, ña ponandu, ñan de yupe voy a llevar ñan de Yara, va evan de yerure sehina, va eva se allá pona con mundo a peari, amba ella va se allá povena a veicoa, la se la pisacuera pe muera. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel. El capítulo 11, versículo que ahora estamos mirando, queridos amigos, directamente cuando la mujer de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Hizo duelo por él. Estamos en este versículo 26. Vamos a mirar un poco algunas palabras claves que nos van a ayudar a entender más también esta teología y sobre todo la enseñanza de este versículo 26. Primero tenemos una de las palabras claves que es la palabra justamente luto. Y esto nosotros le decimos abal, que significa lamentarse profundamente, no solo exteriormente, el abel, el luto, el dolor, no solo exteriormente. Ahora, en el Antiguo Testamento el luto auténtico no busca lástima, en el Antiguo Testamento no busca lástima, sino restituir la dignidad del muerto. Lo que busca es restituir la dignidad del muerto. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces ayuda a ver, solamente lástima, pobrecito, sino que sobre todo queremos restituir esa dignidad del muerto. Es decir, es un arrepentimiento, el llanto, el dolor. Es un luto auténtico, ¿verdad? Un sufrimiento auténtico. Restituir la dignidad del muerto. Porque ya puede un de sus derechos, ¿verdad? Y luego, exegéticamente, teológicamente, podemos mirar y decir que el duelo es oración corporal. Ahí está. Una manera, pero externa, que estamos mostrando nosotros corporalmente ante Dios. Es un dolor y un llanto ante el Señor. Y por lo tanto, espiritualmente llorar es reconocer el valor de la vida y la injusticia también del pecado. Valor de la vida y la injusticia que hemos cometido por esta situación. Allí pueda poner de nuestra conciencia, que es el verdadero policía, nos hace saber demasiado bien lo que nosotros hacemos. Allí digo, ya pueda poner la yayucano, yayucalcano, porque tu conciencia es tu mejor policía. No hace falta que venga la FBI nunca, o ya pues de la silla, o ya pues lleva, sino que de ya le poner y te imagina ya pues desde el aspecto antropológico, el luto devuelve humanidad a un mundo que la perdió. El luto. Vemos desde lo externo y decimos, esto nos devuelve nuestra propia dignidad. Aprender a llorar el mal sin cinismo es signo de corazón limpio. Sin cinismo, porque David upealo ya pues, y bueno, y decirle, ya joato, ni un bareste, derecho, vea, lleva, que no tenga miedo y que siga adelante y tenemos que seguir luchando. Entonces, como que hay un cinismo muy grande con respecto a la muerte de sus propios soldados, y ni qué decir, porque aquí en el fondo, Urías. La otra palabra clave es el oír, el shamá, el shamá, que es verbo central en toda la espiritualidad del judaísmo. El shamá, verbo central en toda la espiritualidad judía. Escucha, Israel. Shamá no es solo oír, sino que acoger interiormente una realidad que hiere, que duele. Es decir, obedecer, la shamá en obedecer. Desde el aspecto exegético, moralmente, Betsabé escucha la verdad que otros evaden. Es decir, David está evadiendo. Y bueno, ahora, va, el oiko ante hoy, landere ya puedo inalar el yuca, candela bisape, peabio landere, coebela oiko ante hoy, ante hoy la sea ya puedo tener la ya puedo en o es aquí ese oír el dolor profundo en el corazón, porque eso es abrir el alma a la compasión. El llanto es el dolor profundo que abre nuestra alma, nuestra vida, hacia un yeporia juver y coa lleva a aprender a avisar.
a David pegándole coye, porque te cuye popetea, te cuye, te cuye, y bueno, hoy ante hoy, llamarnos ante hoy. Y desde este aspecto eclesialmente hablando, escuchar a las víctimas es el primer paso para sanar el cuerpo comunitario. Entonces, escuchar a las víctimas, es decir, aquí la primera víctima es la propia mujer, ¿verdad? O sea, es la esposa de Urías, la mujer de Urías, Betsabé, es víctima. Y escuchar a las víctimas, escuchar el dolor, escuchar el llanto. Y ahora escuchar de que ella se viste de luto, que decíamos es oír el dolor, el alma a la compasión, abrir el alma a la compasión. Y por lo tanto, esto del oír es el primer paso para sanar el cuerpo comunitario. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Conmovido por las deplorables condiciones en las que sobrevivían 2.000 obreros italianos que desde 1898 trabajaban en la apertura del túnel del Simplón de casi 20 kilómetros de largo que uniría a Suiza e Italia, y vivían con sus mujeres e hijos en las barracas cercanas a la obra en medio de la miseria económica, física y especialmente espiritual, el padre Miguel Rúa, sucesor de Don Bosco como rector mayor de la congregación salesiana, decidió enviar a un grupo de salesianos y de monjas de las Hijas de María para que acompañaran y asistieran a estas familias en todos los órdenes, y al poco tiempo ya impartían clases a sus niños, las hermanas instruían a las mujeres y atendían los problemas de salud de esta población en dispensarios especiales, y todo ello se sostenía con recursos de la misma comunidad salesiana, que no desfalleció durante los 7 años que demoró la construcción del túnel, pero al mismo tiempo mandó una avanzada a Estados Unidos para orientar, proteger y enseñar el idioma inglés a la oleada de inmigrantes italianos que por aquella época llegaba a ese país en busca de mejores oportunidades. Desde ese momento, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII dejó de ser un reclamo a la sociedad industrial y se convirtió en acción redentora de la Iglesia para rescatar la dignidad de los trabajadores. Miguel Rúa, nacido el 9 de junio de 1837 en Turín, Italia, pertenecía a un piadoso hogar cristiano, y cuando contaba 7 años tuvo la oportunidad de conocer a Don Bosco, a quien le pidió una estampita, y él, en vez de dársela, le ofreció su brazo y le dijo: tómalo. En adelante, le repitió el gesto en cada encuentro en la escuela de Miguel, de la que era confesor Don Bosco. Al terminar sus estudios básicos, Don Bosco le preguntó que si deseaba ser sacerdote, y al responderle que sí, pero que no tenía recursos, el santo lo matriculó en la Academia de Latín del profesor Bonsanino, y en 1852, cuando estuvo listo a los 15 años, ingresó al seminario del oratorio de Don Bosco, y de manera ejemplar continuó sus estudios, que combinaba con el trabajo de asistente de Don Bosco, quien al elegirlo le recordó que el ofrecimiento de su brazo significaba que Miguel Rúa sería su compañero de luchas por el resto de sus días. Y para ratificar su escogencia, en 1859, año en el que la congregación salesiana nació oficialmente, tras la aprobación por parte de la Santa Sede, lo nombró director espiritual de la orden, sin haber sido ungido sacerdote, lo cual ocurrió el 29 de julio de 1860. Desde el momento en que Miguel Rúa asumió su rol de asistente de Don Bosco, se convirtió en su alter ego, y en los siguientes 36 años
Plegó sin condiciones su voluntad a la del santo, quien siempre lo tenía al tanto de las decisiones que iba a tomar, y muchas de ellas se las consultaba. Y por eso don Rúa, como se le llamaba cariñosamente, asimiló de tal forma las reglas de la orden, que alguna vez dijo su jefe que si alguien quería conocer el resumen del espíritu salesiano, se fijara en el padre Miguel Rúa. Justamente por ser su sombra, don Bosco siempre le encargó las misiones más difíciles, como la rectoría del seminario de Mirabello, vicario de la provincia de Valdocco, director general de las Hijas de María Auxiliadora, que era la rama femenina salesiana, y se llegó a tal conjunción entre ambos, que inclusive el beato Miguel Rúa se adelantaba a los deseos de don Bosco. Por eso cuando el fundador de los salesianos murió en 1888, fue elegido como rector mayor de la congregación salesiana y rigió sus destinos durante 22 años, a lo largo de los cuales la orden creció como espuma, pues al morir el 6 de abril de 1910 a los 73 años, había multiplicado las casas cuyo número se elevó de 57 a 345, y de 773 salesianos pasó a contar con 4.000 distribuidos en 33 países. Pero aparte de esa efectiva gestión, quedó su impronta de bondad, liderazgo misericordioso, vida devota, generosidad y comprensión para con todos y en todo. Fue beatificado por el Papa Pablo VI en 1973. Por eso hoy, 29 de octubre, día de su festividad, pidámosle al beato Miguel Rúa que nos enseñe a ser fieles y leales a Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y estamos en este versículo, para nosotros, ¿verdad? Es el versículo 26, que nos dice de esta manera. Dice, del versículo 26 que estamos estudiando, cuando la mujer de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Se entera de que su marido había muerto,
Y entonces hace duelo. La palabra aquí es duelo. Y la segunda palabra es el enterarse, escuchar, ¿verdad? O hindú. El shama es la palabra shama y aquí. Insistíamos, el escuchar quiere decir el obedecer lo que Dios pide. El dolor profundo espiritualmente es oír, escuchar el dolor de algo que está sucediendo, ¿verdad? Y esta mujer es capaz de escuchar lo que había hecho David y lo que de cierta manera indirectamente también ella está haciendo. David quiere evadir. Y bueno, la guerra pero es como evadir. Porque nosotros estamos leyendo todos los pasajes, todo lo que había sucedido. La mujer aquí, sin embargo, tal vez no sabe todos estos detalles que nosotros sabemos. La mujer de Urías tal vez nunca se enteró, pero sin embargo sabe lo que había sucedido entre él y el rey. Y ahora tal vez se enteró por medio de los soldados, pero hay cuara, o calculan, ¿por qué? Porque los soldados, amigos de Urías, vamos a ver ya tuya, oye, entonces hasta puede haber como diciendo, ¿será que el rey mismo le mandó matar? Entonces, en cuanto que uno procura evadir, la otra llora por sus pecados, en síntesis. Por eso en ese silencio y en ese dolor. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, el silencio que denuncia. El silencio que denuncia, porque a veces hay cosas, lleva y tantas cosas. A veces la palabra más fuerte ante la injusticia es el llanto, queridos amigos. Es el llanto. Aquí hay un dolor tremendo, ¿verdad? No todo debe responderse. Hay dolores que solamente se rezan desde adentro, de lo profundo. No todo, entonces, queridos amigos, nosotros lo gritamos. No todo se puede responder. La palabra más fuerte ante la injusticia muchas veces, queridos amigos, es el silencio. El silencio. Tanta injusticia que sucede con nosotros y bueno. Y aquí, esa es una primera manera de denunciar con el silencio. El segundo tema aquí como enseñanza es la fidelidad del corazón. La fidelidad donde Betsabé enseña a permanecer fiel incluso cuando todo se derrumba. O Manola y Mena sabe que ella cometió un pecado. Queridos amigos, no es que nosotros estamos libres de pecado. El que esté fuera de pecado, que agarre la primera piedra y que tire, pero aquí es la fidelidad del corazón porque es un arrepentimiento. Este es un darse cuenta, llora lo que pudo haber sucedido con su esposo. Y como decíamos anteriormente, algo tenemos suponemos. Entonces llora su pecado con el rey, pero al mismo tiempo también llora esa infidelidad que sucedió, pero que el corazón es un corazón fiel. ¿Por qué? Porque se arrepiente y dice, llego allá, anda allá, pero hoy cogeré. El tercer elemento como enseñanza es el valor del duelo verdadero. Aquí está, el valor del duelo verdadero. Va a ir la ciencia en un mundo que huye del dolor, en un mundo que nosotros huimos de todo lo que es dolor. Sin embargo, el luto enseña la verdad de la pérdida y la esperanza de la redención. Pérdida y esperanza de la redención. Es el luto que nos enseña la verdad de la pérdida y la esperanza de la redención. Y lo que hemos perdido nosotros, sin embargo, nos está enseñando que hay una esperanza, queridos amigos. Hoy la esperanza de ser redimidos. Siempre hay la esperanza de cambiar y mejorar. Y luego otra enseñanza es la voz de las víctimas. ¿Por qué? Porque escuchar los sufrimientos ajenos, eso ya nos llama la atención. A la de hoy la culpable era Mongatupe, vea toña en tu hermana.
Porque el dolor, si viene alguien aquí, está gritando y está llorando y te está diciendo, va de esta situación, ese es un gran dolor y es un gran grito de tantas personas que nos tienen que ayudar a nosotros a pensar y a mirar. Entonces, toda pastoral debe comenzar por la escucha, entonces, ñamañaña, hindú, y tiene que comenzar la voz de las víctimas. Escucha, escucha, escucha. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, es el contraste de los corazones. Ya es más. Por una parte está David que quiere ocultar, y sin embargo, el dolor de una mujer que se da cuenta, que se arrepiente, guarda fidelidad a pesar de todo, llora por sus pecados y se pone en esa actitud de dolor y de duelo ante el Señor. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.